¿Qué tal, queridos amigos? Un nuevo episodio y parece mentira porque recién terminamos de presentar el iPhone 16 y bueno, hay rumores sobre el 17, pero esto tiene sentido en materia de que hace casi un año que estamos recibiendo constantemente filtraciones y rumores de personas que son bastante confiables sobre un teléfono que sería totalmente diferente y disruptivo a la línea de Apple. Un teléfono que originalmente se lo llamó iPhone Ultra, luego tuvo el formato Slim, Air, bueno, muchos nombres, pero este producto, como es claro, no llegó con la línea 16. Pero incluso todos los filtradores y analistas dijeron que este año era bastante continuista en relación al 15 Pro y Pro Max. Dicen que tuvo una pequeña curva de innovación, cosa que estoy totalmente de acuerdo, a tal punto que se volvió tendencia a decir que este año en vez de un iPhone 16 hubo un 15S, es decir, un pequeño saltito evolutivo que lo hace ver como un mínimo salto tan menor que muchas personas recomendamos si tenés un 15 Pro o un Pro Max, no lo cambies al 16. Por lo tanto, si tenés un 14 y te digo hasta por ahí nomás, te conviene saltar a un 16 o un 13 a un 16. Pero en este caso, el 17 sería un salto bastante importante, lo que demuestra esa teoría de que el 16 no llegaron a hacer todo lo que esperaban, entonces sacaron esta versión intermedia y se nota con otros dos productos. El Apple Watch Ultra sigue siendo el mismo de la generación 2 y los AirPods Max que siguen siendo exactamente los mismos, solamente con un cambio de puerto y cambio de colores. Por lo tanto, ya que no alcanzaron con muchos productos, lo que hicieron fue continuar un lanzamiento, a tal punto que muchos analistas dicen que Apple debería cambiar el ciclo y ya todas las empresas grandes a 2 años y presentar una unidad por bienio que va a ser mucho más interesante y va a representar definitivamente un punto bastante atractivo. Otros analistas en esta misma línea lo que dicen es que ya es por bienio, no necesitas cambiar todos los años, espera 2 años, pero ahí entran en juego variables como el salto económico entre cada una de las generaciones. Pero toda esta teoría cobra sentido con el iPhone 17, que sería realmente diferente, teniendo en cuenta de que ya sabemos un montón de cosas sin ningún margen de dudas. Así que te voy a contar todas las que ya sabemos. Primero, confirmado por una tendencia de los últimos casi 14 años, el evento sería la primer quincena de septiembre del 2025. Posiblemente con una preorden el viernes de la misma semana del lanzamiento y una entrega al viernes de la semana siguiente. Por lo tanto, podríamos esperar que ese ciclo se mantenga. Segundo detalle que está confirmadísimo, va a haber 2 niveles de presentación de productos, los de entrada y los Pro. Pero este caso cambia, porque mira, desde 2021 hubo variaciones, porque los escalones fueron siempre la unidad, una unidad continuada, que estarían las dos formando los entrada de línea, y luego la serie Pro y Pro Max. En el caso previo, esa tercera unidad que está en los equipos de entrada fue primero Mini, y pensá que el Mini se descontinuó, es decir, el último que hubo fue el 13 Mini en 2021. Que luego el 14 lo reemplazó por un tamaño grande, es decir, el 14 Plus. Ese producto es posible que migre a este nuevo teléfono, que podría ser, según los rumores, y depende mucho de quién es el filtrador, un iPhone 17 Ultra, un iPhone 17 Air, un iPhone 17 Slim o un iPhone 17 Lite. En cualquiera de los casos, también hay filtradores que dicen que no, que son dos productos, un iPhone Ultra, es decir, un iPhone 17 Ultra y un iPhone 17 Air, Slim o Lite. Entonces vamos a analizar todas esas potenciales con todos los elementos que ya tenemos en este punto. Este nuevo iPhone seguiría la tendencia que se presentó a principios de 2024, lo cual demuestra un ciclo concreto de hacer productos más pequeños y más delgados. De hecho, el iPad Pro con procesador M4 es el más delgado de toda la línea y representa un salto evolutivo grandísimo y tiene muy buena respuesta a autonomía, pero tiene una potencia increíble.
También sabemos por los rumores que a fines de octubre, primera semana de noviembre, en cualquiera de esas dos posibilidades, última semana de octubre, primera de noviembre, se presentarían nuevos equipos e incluso una Mac Mini también reducida de tamaño, siguiendo esta tendencia a hacer productos súper finos. Entonces, todo esto completa un ciclo en una unidad que posiblemente sea la de mayor valor de toda la línea, es decir, con un precio superador. Lo vamos a analizar al final, vamos a analizar todos los rumores. Pero ya tenemos algunas filtraciones de, te voy a decir, personas que han tenido un grado de acertar muy alto. Por lo tanto, vamos a analizar estas posibilidades. Comenzando por el panel, que sería súper fino, como te decía, incluso con bordes más pequeños, con una pantalla mucho más luminosa y podría estar en unas dimensiones que van entre 6.55, 6.6 o 6.65 pulgadas en su diagonal. El cambio es bastante grande en distintas áreas. Por un lado ese panel, por el otro lado también cambiaría la isla dinámica con una variación en su tamaño, pero también en su relación de aspecto, es decir, sería un poquito más angosta, pero un poquito más alta. Ahora cuando te hablo de la selfie te explico por qué, pero eso cambiaría. Y una vez más, siguiendo la tendencia de los últimos 2 años, se reducirían los bordes de esta pantalla, que tendría un panel de 1 a 120 Hz de tasa de refresco y fundamentalmente también mayor relación de brillo. Pero el gran lanzamiento del 2025 es un tratamiento y cobertura antirreflejos. Y te voy a decir algo, en la comparativa con el S24 Ultra, que le gana por mucho, la protección antirreflejos es impactante, así que si al menos se acerca a la del Samsung, yo ya estoy súper feliz. Muchas mejoras en este panel y una relación de aspecto totalmente cambiada. También tenemos confirmaciones que, es esperable, pero vamos a analizar las que son bastante interesantes. En el 2025 la serie de los iPhone 17 cambiarían evidentemente su procesador, incorporando el A19 para los equipos de entrada y el A19 Pro para los equipos de la serie profesional. Por lo tanto, este equipo fluctuante tendría el A19 Pro. Y esto es bastante interesante porque además de incorporar una mejor potencia y una mayor eficiencia, que es evidentemente la tendencia, se hablan de posibles saltos en la densidad nanométrica, es decir, que tendrían una menor densidad, con lo cual serían mucho más eficientes y más poderosos, pero además incorporarían en el A19 Pro 12 GB de RAM, que suena muy poquito en relación del resto de la industria, pero para los saltos de RAM y la optimización de Apple es un montón, siguiendo el A19 con 8 GB de RAM. Esto va a tener una gran mejora y potencia en materia de lo que sería, si eventualmente llega, Apple Intelligence a pleno. Y esperemos que el año que viene ya esté en español, totalmente incorporado y también en la Unión Europea. Pero dentro de los rumores tenemos uno que es súper interesante, porque venimos teniendo y recibiendo información sobre que Apple está trabajando en un módem propio. Y finalmente el módem de 5G sería el primero diseñado por Apple y estaría en las unidades del iPhone 17. Pero los rumores continúan también, teniendo en cuenta que este año el iPhone 16, el mejor salto evolutivo que ha tenido es sin duda su batería, su capacidad, su tratamiento, su disipación térmica, su relación de cobertura, un montón de ventajas. Esta tendencia seguiría con la misma línea, es decir, una optimización en todos esos parámetros, pero además la última filtración de esta semana habla de que sería más fácil reemplazarla. Y este objetivo es doble. Por un lado, sí, reparaciones más simples y más sencillas, pero el segundo, que en mi opinión es el objetivo real, es cumplir con las nuevas regulaciones de cambio de batería. De hecho, durante todo 2024 se mencionó de que la Unión Europea obligaría a que se puedan sacar las baterías. Aparentemente hubo un acuerdo por lobby en el cual con un reemplazo súper simple va a ser la mejor opción, porque si nosotros abrimos los iPhone y les cambiamos la batería, al igual que todos los demás teléfonos de todas las marcas, tendríamos un nuevo problema en que habría que hacer tratamientos de nanotecnología para que puedan seguir resistentes al agua, pues si vos le abrís la tapa y queda totalmente expuesto, va a ser un problema muy grande. Por lo tanto, es esperable que esta solución sea el puente que vincula los requerimientos con lo que se puede hacer realmente a nivel tecnológico. Ahora quiero pasar a las mejoras que serían realmente impactantes. La serie 17 incorporaría una cámara frontal
mucho mayor, más interesante y con más potencia. Por eso te explicaba que la isla dinámica cambiaría su relación. Podría ser más angosta, pero un poco más alta, porque incorporaría un sensor de 24 megapíxeles en relación al que traía, que era de 12 megapíxeles, con muchas mejoras. Por un lado, la posibilidad de autofoco. Por otro lado, sería un poquito más grande porque tendría mayor apertura, por lo tanto, entra más luz y tendríamos un bokeh real. Pero todo esto, al tener un sensor de 24 megapíxeles, indica que podría tener un X, 1.2 o hasta un 1.4, como tienen otros teléfonos de la competencia. Esto sería muy bueno porque la cámara selfie es la más usada y eso es realmente positivo, pero no es lo único que cambiaría en materia de cámaras. La cámara principal, es decir, la cámara 1X, incorporaría una posibilidad de apertura mecánica. ¿Escuchaste? Apertura mecánica. Eso quiere decir que podríamos regular cuánta luz entra de manera mecánica. Sí, esto va a afectar el bokeh, pero va a ser genial. Esto en combinación con el uso de filtros ND y toda la posibilidad de 120 fotogramas en ProRes, en Dolby, todo, bueno, te digo, ya es una cámara realmente muy interesante. Por lo tanto, me parecen grandes noticias para el iPhone 17. De lo que no hay ningún rumor y no se dice nada, y viendo la baja intención de uso que hay, el control de cámara, el botón este nuevo capacitivo que tiene toda esta posibilidad, aparentemente no sabemos. Si va a permanecer dentro de la línea de los iPhone 17, realmente no lo sabemos, pero bueno, ahí está. Posiblemente, en mi opinión, la serie 17 lo va a traer y va a permanecer. Seguramente le harán algún cambio de ajustes que posiblemente vayan aprendiendo a lo largo de todo este año de uso en materia de software y optimizaciones. Otro rumor interesantísimo, incluso con filtraciones bastante interesantes, debo reconocer, es que ya que tuvo tanto éxito la serie del iPhone 16 y 16 Plus en materia de los colores, que dijeron muchos, bueno, simplemente tenemos que continuar, si eso fue tan bien recibido por los usuarios, en la serie del iPhone 17. Y las filtraciones de colores son atractivas, pero estamos analizando el cuerpo y la estructura y hay un montón de rumores. Las confirmaciones, como te decían, es que sería súper finito, lo cual puede traer un problema en relación de la altura del camera bump, es decir, puede ser que el iPhone tenga un cuerpo muy pequeño, pero las cámaras, al ser de 48 megapíxeles y con esta apertura, sean mayores. Existen múltiples posibilidades que ubican estos escalones de precios, con lo cual un equipo de estas características sería el más valioso, el más caro de toda la línea. Ahora bien, esta unidad no queda claro si es una o son dos y si va a ser con una menor capacidad técnica pero con un valor más alto porque es super slim. Ahora bien, si es super slim también existe esa posibilidad, por eso tienen que rediseñar la batería, que pueda afectar la autonomía. En esa línea hablan de que posiblemente exista un modelo Ultra súper poderoso en esta serie y un modelo Air menos poderoso que ocuparía el lugar que originalmente tenía el iPhone mini y que luego tuvo el iPhone Plus. En cualquiera de las ideas es súper interesante y bueno, poneme en los comentarios a ver qué esperás. Ya que tuvimos un iPhone 16 poco tentador, el 17 parece que va a ser realmente interesante. Y me gustaría saber qué te parece y si te gustó este episodio, danos un like, suscríbete y si te querés ganar el súper atractivo y bonito iPhone 16, bueno, tenés que ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos un montón de cosas como por ejemplo un podcast dedicado, los mejores cursos. De hecho, estas semanas estamos lanzando nuevos cursos de inteligencia artificial, de redes sociales, de todo. Así que no te lo pierdas. Y bueno, la posibilidad de tener un iPhone 16 que es el iPhone del año. Así que, y casi me olvido, un podcast dedicado y exclusivo para todos nuestros VIPs. Solo me queda despedirme, como saben mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.